Noticia de la marcha por la vida en Colombia. Partidos políticos y la ciudadanía exigen al gobierno de Iván Duque que brinde protección a los líderes sociales en todo el país. Según el reporte de la ONU, 292 homicidios de líderes sociales en Colombia han ocurrido entre 2016 y 2019. Durante las investigaciones, la Fiscalía señala que ha esclarecido 175 casos. Las movilizaciones se llevan a cabo en 57 poblaciones de Colombia y en 53 ciudades de todo el mundo. En los últimos 3 años, según la Organización de Naciones Unidas, 292 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. 175 casos fueron esclarecidos por la Fiscalía, es decir, cerca del 60% de los crímenes. Actualmente, 434 personas están vinculadas en procesos penales como autores de los ataques a líderes sociales. En 51 casos se establecieron plenamente las identidades de los determinadores o autores intelectuales. 29 asesinatos fueron cometidos por disidencias de las FARC, 12 por las denominadas autodefensas gaitanistas, 10 por organizaciones criminales, 8 asesinatos fueron cometidos por el ELN, 7 por el EPL y 1 por la banda criminal conocida como los Caparrapos. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el 77% de los casos están asociados a una organización criminal. Está con nosotros en el Centro Internacional de Noticias Sergio Guarín, él es director del área de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz. Señor Guarín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Diania, bien, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Señor Guarín, ¿qué pasa con los líderes sociales en Colombia? Es decir, es una pregunta que en nuestra audiencia internacional se hace. ¿Cómo explicarles el contexto de lo que ha venido ocurriendo? Bueno, yo diría que en primer lugar los asesinatos contra los líderes sociales han sido tradicionales, desafortunadamente tradicionales en Colombia. Desde los años 80 hemos tenido varias oleadas de asesinatos contra los líderes que han estado motivados por distintos actores. El narcotráfico en algún momento asesinó muchos líderes. Los mal llamados grupos paramilitares asesinaron también líderes. La guerrilla hizo otro tanto. Y estamos en este momento en lo que podría ser una tercera o cuarta ola de asesinatos a líderes sociales que se da en el contexto de un reacomodo de fuerzas, ese reacomodo que se dio después del acuerdo de paz. Lo que sucede es que estas personas en las distintas regiones que están impulsando los procesos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, que están ayudando a las comunidades a dejar la ilegalidad, o en algunos casos que están reclamando por sus derechos o que están luchando por los temas de tierra, están siendo asesinados. Esa es una de las modalidades más dolorosas que tiene la guerra en Colombia y que ha sido efectuada principalmente por grupos armados organizados. Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ir contra los líderes sociales? ¿Por qué ellos precisamente en el centro de la mira? Pues porque además son, entiendo, y perdone que le interrumpa, líderes sociales en distintas áreas, es decir, en distintos quehaceres. Sí, así es. Son en distintos quehaceres, pero la mayoría de ellos están vinculados principalmente a 3 actividades. Sí. Una, son personas que han luchado para dejar los cultivos ilícitos y que han impulsado a los campesinos para que dejen los cultivos ilícitos. Otro tipo de personas son las que están vinculados con las luchas por la tierra, la propiedad de la tierra, y que están denunciando acaparadores de tierras o están denunciando desplazamientos masivos y forzados. Y los terceros los podríamos llamar la gente más ideológica. Los 2 primeros grupos, es decir, los defensores de tierra y los que están protegiendo la sustitución de los cultivos ilícitos, son los que están siendo más vulnerados en este momento. Y la razón es muy lógica, es dura, pero es lógica. Y es que esos 2 asuntos son asuntos que tocan intereses, que son intereses muy poderosos, y las personas que están vinculadas con esos intereses, por supuesto, no quieren que haya un liderazgo social hacia esos asuntos. Claro, ahora, ¿por qué el Estado, señor Guarín, no ha podido de alguna manera garantizar la seguridad de los líderes sociales? Bueno, esa es una pregunta difícil porque yo creo que no es correcto decir que el Estado no ha hecho cosas. Yo creo que el Estado colombiano, desde la presidencia del presidente Santos y ahora durante el mandato del presidente Duque, se ha esforzado en tomar varias medidas que han sido importantes.
se ha generado comisiones de alto nivel, se han hecho grupos de investigación especiales, se han hecho coordinaciones entre la policía y la fiscalía. Es decir, es un Estado que está intentando afrontar de la mejor manera posible estos asuntos. Lo que sucede es que a nivel de los territorios en donde asesinan a las personas, el Estado sigue siendo muy frágil. El Estado además sigue estando capturado por algunos intereses que son intereses particulares. Y hay que decirlo muy dolorosamente, también ha habido connivencia entre actores estatales y los perpetradores de estos crímenes. Eso no quiere decir de ninguna manera que exista una alianza oficial o que mucho menos uno pueda decir que haya un grado de sistematicidad de parte del Estado en querer asesinar a los líderes. Lo que sucede es que el Estado de Bogotá es un Estado fuerte, es un Estado con capacidades y coordinación, pero el Estado en el Catatumbo, en Tumaco, en el norte de Antioquia es un Estado que carece de todas esas capacidades de coordinación que sí tenemos a nivel nacional. Claro, digamos, es distinto el Estado central al Estado disperso a través de la geografía nacional colombiana. Además de ello, pues siempre hay vulnerabilidades en funcionarios en esas regiones que el crimen permea, ¿no? Sí, así es. Cuando uno tiene un Estado como el colombiano que ha tenido tanta ausencia histórica y donde uno tiene unas zonas que son zonas controladas por actores ilegales y por economías ilegales, es muy difícil que los funcionarios puedan cumplir sus funciones a cabalidad. Y de eso se tratan los desafíos de la paz. No me estoy refiriendo en este caso a los desafíos específicos del cumplimiento de los acuerdos, sino de llevar Estado a esos territorios. La verdad es que las cifras, por ejemplo, de esclarecimiento de estos asesinatos que hoy tiene la Fiscalía son cifras muy importantes. Muy importantes, son más de 170 de 200 y algo. Y eso lo que demuestra, como decía ahora Idania, es el esfuerzo grande que está haciendo el Estado colombiano para afrontar esta situación. Lo que sucede es que en esas zonas en las que hay tanta permeabilidad de los grupos criminales, la capacidad de anticipación es lo que entra, digamos, más en conflicto, porque uno puede tener la posibilidad de dar medidas de protección para algunos de los líderes, pero tampoco es cierto que uno pueda poner un policía o un carro blindado, pueda poner un esquema de seguridad para cada una de las personas que está haciendo movilización social y está haciendo liderazgo social. Y la capacidad de anticiparse a las situaciones que son más difíciles, pues es lo que es más riesgoso. De ahí yo creo la importancia de la manifestación que tiene lugar hoy, que es una manifestación sobre todo de la conciencia social alrededor de estos temas. Justo le iba a preguntar, señor Guarín, en relación a eso, a la importancia del evento de hoy, de esta marcha que se lleva a cabo, estaba buscando ese dato, en 57 poblaciones de Colombia y en 53 ciudades de todo el mundo. ¿Qué buscamos? ¿Visibilizar el problema? ¿Sensibilizar dentro y fuera de Colombia? Sí. Principalmente hay un propósito de visibilización y de sensibilización. Las personas que están muriendo son personas pobres, son personas vulnerables que viven en los sitios más apartados del país, son personas que se están jugando la vida por unos propósitos que son propósitos valientes, como por ejemplo invitar a las personas a que dejen los cultivos ilícitos. Y la mayoría de estas personas son invisibles para la gran prensa, para la prensa nacional y para nosotros mismos, los ciudadanos, no de las ciudades, del conjunto del país. Entonces, pensar que pese a la discrepancia de las cifras, hay más de 200 personas que han perdido su vida en actividades de esta naturaleza desde hace 2 años, es algo grave y que nosotros tenemos que preocuparnos. Ese es el principal propósito. ¿Cuál es la importancia de esta marcha? Y es que esta marcha no se entienda con propósito político partidista. Si la marcha queda capturada por el propósito político partidista, va a perder su énfasis central, porque en realidad esta no es una marcha que debe alegar sobre los esfuerzos del Estado, o no es una marcha para decir que los acuerdos de paz quedaron bien hechos o mal hechos, no es una marcha o no debe ser una marcha para identificar a unos responsables específicos y decir que hay digamos, unas alianzas perversas. Es una marcha para decirle a la gente... Porque además hay una gama, hay una variedad de responsables. De acuerdo, de acuerdo. Es una marcha para decirle a los líderes asesinados, este país
está con ustedes, este país los reconoce, para decirle a las familias de los líderes asesinados, entendemos su dolor, nos solidarizamos con su dolor y nosotros como sociedad no queremos que pase esto más. Colombia durante las décadas pasadas, Idania, tuvo oleadas muy duras de violencia contra líderes sociales de distintas vertientes políticas y eso nos dejó, solo por un ejemplo, genocidios como el que se cometió contra la Unión Patriótica, que alcanzó a tener más de 3.500 personas, pero también ha generado victimizaciones sobre líderes que se opusieron, por ejemplo, a las FARC. Muchos de los líderes que se opusieron a las FARC en la zona del Caquetá, en Arauca y en el Ariari también fueron asesinados. Entonces, la gracia de todo esto es que esta marcha no quede atrapada en la polarización de la política. Justo ha dado usted en el clavo con la palabra, porque iba a preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo evitar que quede secuestrada cuando para un lado el hecho de que alguien del otro lado haga presencia en la marcha ya significa que puede ser cooptada por la política y viceversa? Es decir, eso produce las polarizaciones como las que tiene Colombia ahora. Sí, es verdad, y es un reto muy grande. Yo lo que diría es que la ciudadanía colombiana tiene un desafío en este momento y es quizás prestarle un poco menos de atención a los líderes políticos y un poco más de atención a lo que queremos los ciudadanos. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas nos sentimos afectados por este problema, así como, por ejemplo, por la desaparición forzada, que es un asunto que se va a conmemorar el próximo 30 de agosto. Y concentrarnos en ese dolor compartido es más importante que señalar en este momento responsabilidades, porque como tú misma decías, hay múltiples responsabilidades. Y hay momentos en los que es más importante que nos una el sentido de empatía con aquellos que han sufrido y el sentido de empatía con aquellas personas que, estando muy lejos de Bogotá, muy lejos de Medellín, están dando su vida por una causa que es una causa importante. Puede ser una causa polémica, porque muchos de estos líderes no son personas sin vocación política, claro que lo son, pero que la sociedad se ponga de su lado al decir no aceptamos que los asesinemos, creo que es un mensaje importante. Sin duda tú dices algo que es cierto, yo comparto, y es que Colombia atraviesa un momento difícil de polarización, pero creo que cosas como estas nos deben ayudar a ir en el mismo sentido a todos. ¿Será una marcha concurrida, señor Guarín? Yo creo que sí, porque la mayoría de los llamados defensores del acuerdo de paz están bastante ubicados en la marcha, pero también organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas de las distintas líneas han sido convocados y el respaldo que le dio el presidente Duque esta mañana a la marcha fue una cosa, yo creo, muy importante. El presidente esta mañana estaba con el alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá recibiendo algunas de los resultados de la gestión en seguridad y allí y en las reuniones que tuvo a lo largo del día señaló que el gobierno apoyaba esta idea y yo creo que el presidente en este caso está dando un gran ejemplo, porque el presidente está diciendo: esta marcha, que yo sé que tiene adentro algunos opositores políticos a mí, es una marcha que tiene un propósito importante y desde el gobierno la apoyamos. Él ha dicho, bueno, parémonos en contra de la ilegalidad y yo estoy de acuerdo con eso también. Me parece que son estas oportunidades. Ojalá durante estos meses que vienen y en el año que venga tengamos más oportunidades para encontrar esos puentes que nos encuentran y no tanto esos intereses que en general son de otros, Idania. Okay. Pues señor Guarín, Sergio Guarín, director del área de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz, gracias por acompañarnos. Ojalá, y como usted señala, sea una marcha concurrida, sea una marcha para convocar y sobre todo sea una marcha para rendir un homenaje a quienes han perdido la vida defendiendo una causa en particular. Gracias por acompañarnos. Bueno, Idania, gracias de nuevo por la invitación y a los colombianos, colombianas, gente del exterior que nos ve, que sea una oportunidad para solidarizarnos con las víctimas de la violencia en Colombia y en el mundo también.